tardes vamos a empezar este encuentro, esta charla amigable con estas personas que vienen de la Cañada Real. El CAUN ha querido humildemente, modestamente, sumarse a acompañar al movimiento vecinal de la Cañada Real en todos estos años que llevan de trabajo, de reivindicación. A nuestra manera nos hubiera gustado que esto hubiera estado más lleno, pero los que estamos vamos a aprovechar la tarde seguramente muy bien para charlar con estas dos personas que nos acompañan y para informarnos mucho más sobre lo de la Cañada Real. Nos acompaña Agustín Morán y yo te llamaría Huda, pero parece que prefieres Ouda. No, está súper bien dicho además. Walid Salah, que no sé si lo conoces, que es aquí profesor de árabe, le he dicho, oye, Walid, pero será Huda. Dijo, claro. Bueno, la ha chaspirado de bueno, pero ¿tú quieres que le llamemos Ouda? No, yo no quiero eso, yo quiero que me llamen Huda, lo que pasa es que la gente no sabe decir Huda. Y dije, Huda, dijo, no, Ouda, digo, vale. La gente como no sabe decir Huda, pues dice Ouda. Bueno, pues muy bien, yo no lo digo bien, pero claro. Lo dice súper bien. Huda. Bueno, pues Agustín, voy a presentarlo en primer lugar, es miembro de CAES, esas siglas, que es Centro de Asesoría y Estudios Sociales. Ecologista, creo que en el grupo La Garbancita Ecológica, no lo sé, todo lo que diga, por favor me lo corregís, porque seguro que tengo inexactitudes, falta de información, todo me lo corregís, lo que haga falta, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces Agustín, como digo, miembro del CAES y ecologista desde hace muchos años, desde estos dos movimientos y instituciones, asociación, ha venido apoyando durante años el movimiento vecinal de la Cañada Real. Actualmente forma parte de la plataforma Luz Ya en la Cañada. Y Huda, que nunca, no lo diré bastante bien, pero bueno, Huda o Ouda Akríquez, es marroquí, nació en Marruecos, con 4 años vino a España y vive aquí desde entonces. Vive en la Cañada Real, no sé si en el sector 6, sí. En el sector 6 es madre de 2 niñas y por tanto sabe muy bien y sufre todos los problemas de la Cañada Real. Así que nadie mejor que ella para hablar de estas cosas. Es presidenta, fundadora de la organización Mujeres Tabadul, que significa intercambio en árabe. Es decir, que esto ya da una idea de esa asociación, una asociación de mujeres de la Cañada, un modelo de organización, de iniciativa, de resistencia y de capacidad de acción. Yo creo que es muy importante en todos estos años la labor que ha desempeñado esta asociación. Por cierto, ayer o anteayer ha tenido el reconocimiento Huda y la asociación Tabadul de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, reconocimiento a una serie de instituciones, entre ellas en la categoría de movimientos sociales contra la violencia de género. La violencia de género, si lo tengo aquí, fíjate, el reconocimiento a Huda y a su asociación, que todo esto seguramente va a ayudar mucho más a las reivindicaciones de la Cañada. Bueno, pues ahora mismo también Huda es coordinadora de la plataforma Luz Ya en la Cañada Real. Además de esto, trabaja como mediadora intercultural, creo, pero bueno, lo que más nos interesa destacar hoy es lo que se relaciona con la Cañada. Yo creo que es una de las caras más conocidas, más visibles de la Cañada. Ha participado en entrevistas en radio, en televisión, en vídeos que se pueden encontrar en Google. Esta compañera que está aquí, por lo visto, vio el otro día, las dos, ¿los visteis o las tres? Lo de 400, esta obra de teatro que yo no he podido ver. Es decir, que
la Cañada Real está cada vez más aproximándose a los centros a Madrid, a las instituciones locales, internacionales, para ser cada vez más visible, y eso nos alegra, ¿no? Entonces, antes de darle la palabra a ellos, quiero recordar en algunos puntos, sobre todo de la información que tenemos más general, todos nosotros, para que ellos puedan precisar más y concretar más y actualizar esta información. Quiero recordar una serie de puntos que todo el mundo conocemos sobre la Cañada Real. Es una vía pecuaria, por tanto, es rústica, no urbanizable, de 14 kilómetros de extensión, que se extiende desde Coslada, atraviesa municipios de Coslada, Madrid y Rivas, va hacia Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid. Al ser, lógicamente, terreno no urbanizable, los asentamientos que hay allí son ilegales, como es lógico, ¿no? Empiezan estos asentamientos, como hace unos 50 años, a partir de pues, todo el boom de inmigración que hay y de emigrantes que no tienen posibilidades de tener una vivienda en otros lugares. Estos asentamientos ilegales, precarios, sin acceso a la luz, sin acceso a agua muchas veces, y en unas condiciones tremendas de insalubridad y de precariedad, se empiezan a instalar entonces, y va aumentando de número de habitantes a medida que crece la Comunidad de Madrid, va creciendo también esta población, y a medida que va siendo cada vez más difícil por el boom inmobiliario, por el aumento de la carestía de la vivienda, pues va aumentando también esta población, fundamentalmente de migrantes marroquíes, también de la comunidad gitana, también rumanos, y también hay españoles payos, no gitanos, payos, que también están instalados allí en estas condiciones precarias. En este momento se estima que hay una población de unos 7.000 habitantes en la Cañada. Ellos me corregirán todo lo que no sea exacto sobre todo esto. Entonces, la Cañada va teniendo este aumento de población cada vez más. Los ayuntamientos, como Rivas, como Madrid también, que es una parte del municipio de Madrid, o como Coslada, no le echan, digamos, muchas cuentas hasta que va aumentando la población de tal forma que no tienen más remedio que intervenir o abordarlo, ¿no? Yo creo que empiezan los desalojos, los desahucios y los conflictos, la conflictividad social, a partir de finales de los 90 y el año 2000. Intervención directamente, tú contabas en el 2011, ahora me lo concretaréis mucho más, si es que yo no lo tengo muy exacto. Yo anoto que a partir del 2013, en el 2013 hay un primer pacto el acuerdo marco social entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Rivas, Madrid y Coslada, que son ayuntamientos a los que les afecta. Previamente, la Cañada Real era de dominio público, por tanto, de alguna forma el Estado lo traslada a la Comunidad de Madrid la gestión o la administración de la Cañada. Y por eso, en el 2013 hay este acuerdo marco entre la comunidad y los ayuntamientos que ocupa la Cañada. En aquel momento, Ana Botella, del Ayuntamiento, Ignacio González, de la comunidad, que celebran, por cierto, con mucho aspaviento este primer acuerdo como si fuera la solución definitiva y total. Se habla de realojos, se habla de abordar los problemas de la Cañada, y yo creo, ellos me dirán, que supone un primer avance en el sentido de que hay un reconocimiento, de hecho, de la Cañada Real y de los asentamientos. En ese momento se funda la Asociación Tabantur.
es decir, permite a partir de ese reconocimiento, de hecho, de la Cañada Real, el que se empiecen a crear y a funcionar y a reconocer asociaciones que intervienen en la Cañada. Doy este paso rápido para que ellos hablen. En el 2017, entre Carmena en el Ayuntamiento y Cifuentes de la Comunidad de Madrid, estoy simplificando mucho, se firma el Pacto Regional que sustituye y continúa el Acuerdo Marco Social de 2013. Un pacto regional alcanzado por todos los grupos de la Asamblea de Madrid, con los ayuntamientos, de nuevo, de Rivas, Coslada y el Ayuntamiento de Madrid. Y se forma un comisionado de seguimiento con participación de las instituciones, también de entidades sociales, en fin, la delegación del gobierno, asociaciones de vecinos, y el plan pretende, así, grosso modo lo digo, regularizar el sector 1. Bueno, la Cañada, veis que se habla de 6 sectores. El sector 1, se habla en este plan de regularizar el sector 1, sería el de Coslada, buscar una solución urbanística para el 2, 3, 4 y 5 y desmantelar el sector 6, que es el que está en Rivas, realojando a sus vecinos en viviendas sociales. Siempre se habla de realojos, de regularización, siempre garantizando que en este proceso los vecinos de la Cañada van a tener unas condiciones dignas de vida para que puedan durante todo este tiempo, aparte de que se contempla también una posibilidad de quedarse en la zona, esto ya nos lo dirán ellos, pero siempre, y además en ese pacto está, garantizar que hay unas condiciones de vida dignas para los vecinos de la Cañada en todo este tiempo. Bueno, en esto parece que estamos. En cuanto a los pactos, ha habido pactos posteriores, vosotros diréis. En el 2000 doy un salto, en el 2020 el Naturgy, un nombre propio de los que aparecerán aquí, corta la luz y estamos desde 2020 hasta ahora 2 años sin luz en la Cañada Real, que es el título de la charla de hoy y es lo más llamativo y escandaloso de todo esto que está ocurriendo en la Cañada Real, ¿no? ¿Qué han conseguido la Cañada Real? Los vecinos y el movimiento reivindicativo de la Cañada Real han conseguido traer sus reivindicaciones, acercarlo a las instituciones, a Madrid, capital, a la calle, a las instituciones europeas, a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que varias veces las instituciones internacionales y europeas han sacado los colores al Estado español por permitir y mantener esta situación. De manera que, como mínimo, y luego hay acontecimientos de última hora que ellos dirán, de manera que han dado pasos muy importantes, muy laboriosos, pero muy importantes para que cada vez más sea, yo creo que insoslayable, una solución digna para la Cañada Real. Ellos serán los que nos concreten mucho más todo esto. Quizá me haya extendido demasiado, pero me ha parecido útil enmarcarlo para que ellos nos hablen más concretamente de qué es lo que ahora la plataforma Luz Ya para la Cañada, porque claro, en todo esto ellos están diciendo, bueno, sí, los realojos, la aplicación del pacto del 2017, pero queremos luz ya, que es lo que la plataforma reivindica. Y además que se vayan haciendo todas esas otras cosas pendientes. Y les doy la palabra a ellos, no sé quién quiere hablar primero. Falta también añadir que en medio de esto no teníamos bastante y el boom inmobiliario, el Cañaveral, otro nombre propio, cerca y acosa también la Cañada Real, porque claro, es muy goloso el sitio donde está la Cañada Real y los asentamientos, muy goloso porque hay sobre esto un proyecto de construcción de viviendas muy ambicioso y no sé si va a ser pelotazo o no, pero ahí está. Así que no teníamos bastante y tenemos también esto. No sé quién quiere intervenir, si primero Agustín,
Uta, como queráis. Bueno, pues muchas gracias por la puesta en escena, porque lo has hecho súper bien. Además tienes muchísima información. Eso, bueno, me lo he preparado. Te lo has currado muchísimo. De que yo creo que, bueno, que estamos... Te lo has curado muchísimo. Bueno, pues como ha dicho la compañera, la Cañada Real es una línea recta de 16 kilómetros que está dividida en 6 sectores, y el sector 6 es mi sector y es el más afectado por la situación actual. Es verdad que el marco legal de Cañada Real se empieza a trabajar en 2011, pero sí que sale a la luz en 2013, que es cuando se anuncia desde la Comunidad de Madrid, que se ha firmado por diferentes partidos políticos, y posteriormente pues llega el Pacto Regional para la Cañada Real. Entonces, cuando llega el Pacto Regional para la Cañada Real, es como una manera de que, bueno, pues nos tranquilizamos un poco las vecinas y los vecinos de que al menos hay un instrumento legal que por lo menos nos da algo de razón y nos tranquiliza un poquito, en el sentido de, bueno, pues nos garantiza el suministro eléctrico, nos garantiza el asfaltado, nos garantiza la sanidad, la educación, y tener condiciones dignas de vida mientras lleguen a las soluciones pactadas. Como bien decía, pues en el sector 6 de la Cañada Real se habla del realojo y el desmantelamiento de todo el sector, pero mientras tanto el Pacto Regional pues asegura una vida digna a las vecinas y los vecinos que vivimos ahí mientras seamos realojados y desmantelados. Y esto pues cuando llega el año 2020 desaparece, ¿no? Todos esos acuerdos desaparecen y nos dejan pues sin suministro eléctrico. Justo el 2 de octubre de 2020 se corta el suministro eléctrico en el sector 6 de Cañada Real y 20 días después se corta en el sector 5 de la Cañada Real. Bueno, nosotras como asociación cultural nos constituimos en 2010 a raíz de los derribos que empiezan a surgir en el 2007 en la Cañada Real. De repente, de estar viviendo tranquilos sin ningún problema, en 2007 aparecen unos derribos que no sabíamos cuáles eran los motivos. En el sector 6 de Cañada Real había una asociación, y sigue habiendo una asociación de vecinos constituida por hombres, y las mujeres pues no teníamos información suficiente para entender cuáles son los motivos por los que la administración está derribando las viviendas de diferentes vecinos. Y como en aquel momento éramos muchas chicas jovencitas que estábamos pues muy activas, con mucha energía, y queríamos proteger un poquito lo que sentimos que es nuestro barrio, ¿no? nuestra comunidad. Y los hombres de esta asociación pues se negaban a darnos información pues por el patriarcado, el machismo, ¿no? Que los hombres son los que van a las reuniones de las administraciones por ser un colectivo organizado y una asociación legítima, por lo cual si te quieres informar tiene que venir un hombre a informarse en la mezquita, no puede ser una mujer quien se venga a informar. Entonces decidimos constituirnos como asociación para primero tener información, porque para nosotras la información es poder, y si tenemos información pues tenemos poder. Y segundo, pues para poder también luchar contra diferentes estigmas que empezamos a escuchar en la prensa, ¿no? De repente, porque la Cañada, yo recuerdo que cuando yo era niña, por ejemplo, iba al colegio, al instituto, yo decía que yo soy de la Cañada, la gente desconocía dónde está la Cañada Real. Hasta 2007, cuando surgieron los derribos y ya todo el mundo ha empezado a conocer la Cañada Real, pues la conoce con el estigma, ¿no? Que sale en la prensa: la droga, el barrio chabolista, narcotraficantes, tráfico de diferentes drogas, y queríamos pues intentar romper aquello desde la cultura, desde nuestro conocimiento en aquel entonces. Y bueno, pues empezamos a hacer nuestros estatutos, presentamos y nos constituimos como asociación cultural Tabadol. Y como decías, Tabadol significa intercambio, porque todas nosotras creemos muchísimo en el intercambio social, intercambio cultural, y creemos que eso es la riqueza que tenemos dentro de Cañada Real, ¿no? Ese intercambio de
yo como mujer marroquí, pues intercambio mi cultura con mi vecina que es gitana y viceversa, ¿no? Y con la comunidad cristiana. Acudimos a diferentes actos religiosos de diferentes poblaciones, aunque no sean marroquíes, y las otras organizaciones de diferentes religiones pues acudían a nuestros actos también. Y eso era o sea, un sueño que teníamos de tener interculturalidad, cohesión entre los vecinos, acercamiento, apoyo y hasta cierto momento creo que lo hemos conseguido perfectamente, ¿no? Te miro a ti porque eres testigo de toda esa evolución de vecindario, porque la Cañada Real, si algo tiene positivo e importante, es la riqueza intercultural que atraviesa todos los sectores por la diversidad de personas que vivimos ahí. En Cañada Real hay 17 nacionalidades, 17 personas de diferentes, o sea, 17 nacionalidades de diferentes orígenes, con diferentes culturas, y eso es lo que nos hace especiales. Para mí Cañada Real es muy especial y es única, es en el único barrio que puedes escuchar la llamada a la oración, las campanadas de la iglesia y hay un culto ortodoxo, y las tres organizaciones religiosas han llegado a un momento que han tenido una conexión bastante importante y un intercambio bastante importante, y en eso pues hemos trabajado muchos años desde la Asociación Cultural. Y hemos luchado pues contra el machismo, contra la violencia de género, y hemos luchado para tener voz y voto, para tener también un espacio dentro de una comunidad muy patriarcal, ya sea por la cultura, ya sea por el contexto en el que vivimos en sí, ¿no? Cañada Real está un poco, pues sobre todo el sector 6, está alejado de la ciudad, está como muy aislada, y bueno, pues nuestra lucha era esa, conseguir estar firmes como mujeres, reivindicar que también queremos ser parte de la comunidad y ser escuchadas y tener voz y voto, y lo conseguimos. Y el 2 de... Vuelvo a la acción por la que estamos ahora mismo, que son los cortes del suministro eléctrico. El 2 de octubre de 2020, cuando se corta el suministro, obviamente nuestras casas, nuestras viviendas no están habilitadas, no están preparadas para este tipo de situaciones, ¿no? Pero antes del 2 de octubre de 2020 ya ha habido como unos cortes de luz de manera espontánea desde el 24 de diciembre de 2019. Las Navidades, las personas que celebran las Navidades en Cañada Real las pasaron en 2019, ya las pasaron a oscuras, ¿no? Hemos estado desde el día 24 de diciembre hasta casi el día 6 de enero sin suministro eléctrico. En 2019 se ha vuelto a restablecer el suministro eléctrico. Hemos estado durante bastante tiempo con ese corta, vuelve la luz, se corta y vuelve la luz, hasta que el 2 de octubre se corta la luz de manera definitiva. Y claro, siempre las que salimos a luchar somos nosotras, ¿no? Somos las mujeres, al ver que nuestros hijos pues están en unas situaciones pues, jolín, que se clama al cielo, ¿no? Ver que tu hijo o tu hija en un invierno de 2020, además el invierno de 2020 es histórico, ¿no? Es muchísimo frío, es diferente que todo, claro, es totalmente diferente que cualquier otro invierno aquí en Madrid. Entonces, y ver que tu hija o tu hijo se están congelando por el frío, que mi hija, por ejemplo, tenía que estudiar con 5 mantas encima, una vela para poder ver los libros. Recuerdo perfectamente el 29 de octubre, que era el cumpleaños de mi hija, teníamos organizada una marcha a la puerta del comisionado de la Comunidad de Madrid, y salí de mi casa a las 7 de la mañana para organizar a las mujeres y a los jóvenes que también nos iban a acompañar, y de repente me llama mi cuñada: corre, corre, que la casa está ardiendo, porque una vela se cayó encima del sofá y la casa se quemó entera y mis hijas estaban dentro. O sea, eso se me queda plasmado en la mente aquí, en Madrid, a 14 kilómetros del centro de Madrid. Están pasando cosas que solamente vemos en la tele en el tercer mundo, y esta mañana el comisionado se indignaba porque no le gusta que hablemos de estas cosas, porque piensa que estamos poniendo la Cañada Real en una imagen que no es real.
Es que es real que los niños, los bebés de 5 años, de 4 años, de 3, 2 años, han sido ingresados por síntomas de congelación. Es real que ha habido muerte de un bebé de 1 semana en Cañada Real por síntomas de congelación. Es verdad que los enfermos no pueden guardar bien sus medicamentos, sobre todo las personas que tienen diabetes y necesitan tener la medicación en una temperatura adecuada para los medicamentos, no los pueden guardar al igual que les están aconsejando en la sanidad. Es verdad que las personas que tienen enfermedades bastante importantes han ido a peor por la situación que estamos viviendo, ya sea por el frío, ya sea por el calor, ya sea por las ansiedades que están dando constantemente a las personas, y las personas que necesitan están conectadas a la red eléctrica para poder respirar. Esas personas, ¿qué hacen? ¿Cómo sobreviven? ¿No? Yo recuerdo que en una de las concentraciones en la puerta de la Comunidad de Madrid ha venido una chica joven de 18 años que se llama Hajar, que tiene síndrome y tiene un montón de enfermedades de corazón. Ha venido con su aparato a la puerta de la Comunidad de Madrid a decir, es que aquí está el cable, no lo puedo enchufar. Y en ese momento la presidenta de la Comunidad de Madrid salió a recibir a Rafa Nadal porque le quería dar un premio y nos cerró la puerta en la cara a una niña que está diciendo, jolines, que necesito estar conectada para poder sobrevivir, que me puedo morir. O sea, que son situaciones que son reales y que se están dando en Cañada Real. A día de hoy yo puedo decir, bueno, tengo el privilegio de poder tener paneles solares, pero a día de hoy hay personas que se siguen alumbrando con velas. Hay personas que pueden conectar un generador eléctrico que va con gasolina, y eso es peligroso porque se puede intoxicar, porque contamina, porque hace un montón de ruido, y además es costoso, porque para que tengas 4 horas de luz tienes que echarle 6 euros de gasolina. 4 horas de luz. ¿Es suficiente tener 4 horas de luz al día? Y luego vamos a entrar en la situación de las mujeres, ¿no? El maltrato institucional hacia las mujeres. Las mujeres de hoy en día creo que siempre estamos buscando progresar y avanzar. En Cañada Real las mujeres estamos retrocediendo en el tiempo. O sea, nos ha tocado lavar la ropa a mano a nuestros hijos. Nos ha tocado, yo misma he tenido que meter la ropa en mi cama para dormir encima, para que se calientan un poquito, porque la ropa está húmeda y los niños por la mañana no se la pueden poner. Se nos ha complicado la conciliación familiar, porque tenemos que salir a reivindicar nuestros derechos, tenemos una carga familiar bastante importante, hay un patriarcado aquí que está todo el rato encima, que tienes que conciliar, tienes que recoger, tienes que hacer la comida, tienes que estar pendiente de los niños, y aparte tienes que salir y ser defensora de tus derechos y los derechos de tus hijos. Estamos y hemos duchado a nuestros hijos con barriles, calentando agua en ollas grandes, llevándola a la bañera, echándola en un barril. El agua no es suficiente, obviamente, con un barril, bueno, a lo mejor pues estás dentro de la bañera, estás duchando a la niña, en mi caso son niñas, son 2 niñas, estoy duchando a mi hija y el agua que ha calentado no ha sido suficiente y mi hija sigue con jabón. Eso conlleva que yo tengo que salir corriendo a volver a poner el agua a hervir, pero mientras tanto mi hija está sometida al frío. Y eso conlleva que mi hija se pueda poner mala, y al día siguiente igual mi hija no puede ir al colegio, yo me tengo que quedar a cuidar a mi hija y estoy perdiendo trabajo y estoy perdiendo tiempo. O sea, todo esto nos hace retroceder, y las mujeres que querían avanzar en sus estudios, y ya sabemos que desde la pandemia y sobre todo en el año 2020-2021, todos los cursos eran vía virtual, eran online. Entonces, muchas mujeres han perdido cursos en los que se han apuntado porque ya estamos hartas, como mujeres racializadas o de otro idioma, de otra lengua. Siempre tenemos la única oportunidad que tenemos es clases de castellano. Pues no, queremos algo más. Y las mujeres de Cañada querían algo más, porque son mujeres que son válidas y quieren seguir adelante y tener algo importante en su vida, como un título pues, profesional. Y había muchas mujeres que estaban apuntadas en diferentes cursos con título profesional,
y han tenido que perder esas oportunidades porque no había luz en Cañada Real, por lo cual no se podían conectar a las clases virtuales. Y esto involucra también a las niñas y a los niños, a las adolescentes que están en las universidades, en los bachilleratos y quieren demostrar que son algo en esta sociedad y quieren llegar a algo. En la EBAU del año 2020-2021, muchas chicas y muchos chicos jóvenes han fracasado porque no han podido llegar a la nota media que deseaban llegar para seguir una rama concreta. Jadilla, una chica que quería estudiar enfermería y lo contó muchísimas veces llorando porque quería estudiar enfermería y era su sueño, y por culpa de no tener suministro eléctrico no ha llegado a la media y ha tenido que renunciar a sus sueños por esta situación, ¿no? Y encima, aparte de toda esta violación de derechos, estigma, tenemos que someternos también al rechazo, ¿no? Por parte de las administraciones. Siempre hemos sentido, pues desde que se ha cortado el suministro eléctrico, en vez de sentir que la Comunidad de Madrid, que es la que tiene competencias en Cañada Real y en el sector 6, apoyar y buscar soluciones, han salido atacándonos, ¿no? en diferentes momentos en la asamblea, y eso pues frustra bastante, sobre todo a los jóvenes que son el futuro también de esta ciudad. O sea, estamos hablando de 1.820 niñas y niños afectados por la situación del suministro eléctrico. Es un número bastante elevado. Y yo creo que también esos niños se merecen una respuesta digna, se merecen un respeto y se merecen tener derechos como cualquier otro niño de esta ciudad. Y bueno, pues nuestra lucha nunca ha cesado. Hemos intentado seguir luchando con diferentes acciones, nos hemos manifestado muchísimo. Las niñas y los niños han escrito casi 65 cartas. Si queréis luego os la podemos pasar que las tenemos en PDF, por si la queréis repartir y que la puedan ver. 65 cartas que mandamos a los relatores de Naciones Unidas, al comisionado de pobreza, al alto comisionado por la pobreza infantil, a la Comunidad de Madrid, a la alcaldía, y estas cartas fueron el motivo de que los 6 relatores de Naciones Unidas se pronuncien y pidan el restablecimiento del suministro eléctrico de manera inmediata al gobierno español, y aún eso no ha habido ningún movimiento por parte de las administraciones españolas. Posteriormente, las vecinas y los vecinos de diferentes sitios de Cañada Real hemos presentado quejas al Defensor del Pueblo, que también se ha pronunciado en más de una ocasión pidiendo al gobierno español que restablezca el suministro eléctrico inmediatamente en Cañada Real. Ha pedido diferentes reuniones con la Comunidad de Madrid y con el comisionado de la Comunidad de Madrid, y tampoco hemos visto que se muevan fichas. Y el 2 de octubre de 2021, estoy reduciendo muchísimo para dejar también tiempo a Agustín, el 2 de octubre de 2021 se inaugura o se presenta la plataforma cívica por la luz ya en Cañada Real. Y las reivindicaciones de la plataforma pues vienen en apoyo a las reivindicaciones de las vecinas y los vecinos, que son luz ya, porque no podemos permitir que se sigan violando derechos fundamentales como es el suministro eléctrico en Cañada Real. Contratos, porque pensamos que los contratos es una manera de reconocimiento ciudadano a las personas que vivimos en Cañada Real, y al igual que tenemos derechos, también sabemos que tenemos deberes, y es que los contratos no solamente los estamos pidiendo ahora, sino los contratos se han pedido desde hace 30 años en las administraciones y siempre se nos ha denegado ese derecho. Por eso vuelve la plataforma a reivindicar esos derechos que ya vienen
reivindicados por generaciones antiguas o anteriores que llevan ya casi 60 años en Cañada Real. Y una mesa de seguimiento porque queremos estar dentro de las administraciones y poder tomar también decisiones, porque creemos que somos válidos y válidas para estar ahí dentro, para ofrecer alternativas, para ofrecernos como pues, una manera de ayudarnos, ¿no?, entre vecinos y administración, y porque no confiamos en la administración, ya que nos ha dejado tanto tiempo abandonados a nuestra suerte. Cuando se constituye esta plataforma cívica, pues hace un llamamiento a toda la sociedad civil para que se suma a la plataforma cívica. Se han sumado un montón de personas y se han sumado sobre todo organizaciones importantes, potentes, que denuncian y apoyan los derechos humanos. Y bueno, no voy a mencionar porque siempre me quedo con alguien ahí sin mencionar, pero se han sumado organizaciones bastante importantes y a día de hoy la plataforma ha crecido muchísimo, y a raíz de esta plataforma, dentro de la plataforma se constituye un pequeño equipo, un grande equipo, es bastante grande el equipo, está mal expresado eso, es bastante grande el equipo, bastante importante, un equipo jurídico que prepara una denuncia colectiva al Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea, y esta denuncia, pues el 27 de octubre de este año entró a trámite, se admitió a trámite, y el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea ha vuelto a insistir al Gobierno de España que restablezca el suministro eléctrico y que dé una respuesta para el 15 de diciembre de este año. Y ahí pues ya dejo a Agustín también que hable en ese sentido, pero bueno, que simplemente decir que estas acciones nos dan siempre la esperanza de que en algún momento vamos a conseguir que vuelva la luz. Yo no he perdido la esperanza, pero es verdad que muchísimas vecinas y vecinos han perdido la esperanza, porque la política juega a eso, juega a que la gente se canse, la gente se separe, se divide, y así pues dejamos de luchar. Pero bueno, estamos intentando sostenerlo y vamos a seguir ahí. Y dejo ya a Agustín. Muchas gracias, Judda. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Club de Amigos de la UNESCO que, según su tradición de estar conectado con todos los vectores de fuerza social, de reivindicaciones, de participación ciudadana, democrática, de transformación social, haya fijado su atención por diversos caminos, ¿no?, que han permitido una conexión directa con personas que conocían bien lo de Cañada Real, en un barrio que ha sido criminalizado, en un barrio en construcción, como lo ha sido cualquiera de las Palomeras, el Pozo del Tío Raimundo, en Entrevías, en el movimiento demográfico de la España de los 50, 60, que se vació y la gente emigró. Pobreza laboriosa, eso es lo que era Cañada Real. Pobreza laboriosa de personas que no podían hacer efectivo el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental en nuestra Constitución, por las condiciones del mercado, ¿no? Viven allí. Al principio eran casetas de gente que se hacía allí, claro, eso era puro campo, se hacía un recinto y cultivaba un huertecillo y ponía una caseta. Luego ya en los 90, con un flujo migratorio muy importante, porque en el año 1990 había 500.000 personas no nacionales, la mitad de ellas pertenecientes a países de la Unión Europea, ¿no? Un poquito más alto, dice. Pero eso creció vertiginosamente. Y con esos aluviones de mano de obra extranjera, pues se rellenó esa población
y se hicieron no solamente o fundamentalmente no chabolas, sino casas autoconstruidas. La casa de la familia Deuda es una casa construida por su padre, no les dieron luz, no los contrataron, hicieron la conexión y la hicieron la conexión, un transformador, sin ser ingeniero ni nada, pues eso, en fin, no eran chabolas, no era, claro, con el desmantelamiento de la Celsa, etcétera, hay una concentración del tráfico de drogas en Cañada Real, y entonces ya lo que antes estaba en medio del campo, ya ese fenómeno de la grandes metrópolis que se llama conurbación, que el campo empieza a retroceder por la urbanización cada vez más lejos del centro de la ciudad, eso que no valía nada, pues valía. Y es lo que ella ha mencionado de paso, que es que en el año 2007 hay una acción muy enérgica de los poderes públicos, en particular el Departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que empiezan a presionar a los vecinos y empiezan a amenazar y empiezan a hacer derribos, y entonces hay un derribo en el que hay un incidente grave de atacar a una familia y a la mujer y a los niños marroquíes. Entonces se produce un levantamiento que tiene que retirarse la fuerza pública, una especie de intifada, porque claro, la población magrebí es mayoritaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí se llega a un momento de paz, ya se retiran, y nosotros, el CAES, estamos ahí desde un poco antes de eso, ¿no? Y fuimos ya asesores de alguna asociación de vecinos de allí, del sector 5 en particular, ¿no? Bueno, entonces la idea es la especulación urbanística se encuentra con unos terrenos que están ocupados por un montón de gente que está creciendo, una gente que no tiene derecho a los servicios sociales, una gente que, como UDA, segunda generación, carrera universitaria, políglotas, pagando sus impuestos, queriendo pagar la luz y no les hacen el contrato de luz porque, de cierto modo, es una consolidación de su derecho a la vivienda. Si tú ocupas un terreno pacíficamente y no te lo reclaman y pasan una serie de años, tú estás adquiriendo un derecho sobre ese terreno y una ley que se llama usucapio. Entonces, hay un derecho que no es natural, que no es un derecho divino, que es un derecho de la legislación española, ¿no? Bueno, entonces se trata de una enorme confabulación para criminalizar a esa población que se ve asaltada por un montón de narcotraficantes que a su vez son clases subalternas que se ganan la vida con las drogas. Y entonces se quiere hacer pasar a esa gente como aprovechados, oportunistas, ocupas, gente de que hay de lo mío, no son ciudadanos. Y encima la mitad son narcotraficantes, delincuentes. Y los niños que van al colegio, al no tener los recursos necesarios, huelen mal porque la chasca que se hace dentro de algunos sitios, pues bueno, toda esa marginación que no se atiende por parte de los poderes públicos. Son personas que están nacionalizadas, muchas de ellas que tienen doble nacionalidad. Bueno, ¿cuál es la idea? Que estamos ante un segmento de la clase obrera con una gran densidad de población inmigrante y que se gana la vida como puede y que es criminalizada con objeto de cubrir las vergüenzas de que la administración pública no sale al auxilio de la privación de servicios que tiene esa gente que es ciudadana. Es un barrio en construcción. Entonces, entender que hay una confabulación entre el Observatorio para la Especulación Inmobiliaria que ha habido en el Instituto de Vivienda de Madrid, de ahí ha habido mucha gente que se ha dedicado a la planificación de la especulación inmobiliaria. Personas que tienen sueldo de las instituciones del Estado, que es un Estado democrático de derecho, que es un Estado que tiene unos principios y valores que deben presidir las políticas económicas y sociales. Esa gente que pertenece a las instituciones, en lugar de cumplir y hacer cumplir la ley, utilizan esa posición institucional
para fomentar la especulación inmobiliaria con partidos políticos que son servidores de la especulación inmobiliaria y que llegan a lo que hemos llegado en la Cañada Real, que es que el día 2 de octubre del año 2020, después de todo ese proceso que ha explicado Bouda, después de reclamación pacífica de todos esos derechos, ahí no ha habido desparrame, ahí no ha habido... Lo que se ha hecho es criminalizar. Pues de repente cortan la luz. Cortan la luz. Es decir, es una especie de limpieza étnica, una especie de acción salvaje, como ha dicho ella, a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, uno de los países más modernos, no el más moderno, pero que pertenece a un sector de países ricos, democráticos, y se corta la luz. Y se dice que es que nadie ha cortado la luz, se ha cortado sola, o ha sido porque ha proliferado la producción de plantas de marihuana en algunas parcelas y se han fundido los plomos. Es decir, se puede dar energía eléctrica de forma sobrevenida a 10 millones de bombillas en el centro de Madrid en Navidad, y no se puede dar la luz porque hay unos cuantos que cultivan marihuana. Es increíble desde el primer momento, pero claro, ahí el partido de la especulación inmobiliaria, que es una actividad expresamente condenada por la Constitución española. En el artículo que habla del derecho a la vivienda, se habla expresamente de la condena de la especulación inmobiliaria. La vivienda es un derecho fundamental de la Constitución, que además está amparada también por los pactos internacionales que ha firmado el Estado español, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son acuerdos internacionales que además ofrecen la posibilidad que si el derecho a la vivienda no es justiciable, porque es el mercado el que regula el derecho a la vivienda y no la Constitución, tú puedes ir a la justiciabilidad internacional y conseguir que allí le digan al Estado español: usted no puede derribar esa vivienda, o usted no puede desahuciar por un pago hipotecario esa vivienda que es el hogar de una familia, ¿no? Quiero hacer este encuadre para entender que un sistema político que es formalmente democrático, que es inequívocamente democrático en el sentido de condenar la especulación inmobiliaria, tiene una lectura totalmente sesgada, de manera que hay una lectura absolutamente arbitraria, y los poderes públicos hacen una lectura arbitraria y no hay la fuerza social capaz de rebelarse contra eso, ¿no? Cuando, por otro lado, los pactos internacionales firmados por el Estado español en la clave de los derechos humanos del Acuerdo de París de 1948 dicen en el preámbulo, y lo dice también el preámbulo de la Constitución española, que la justicia y la seguridad jurídica y el imperio de la ley es la sustancia para una convivencia pacífica. ¿Qué quiere decir? Que si no se respeta eso de los poderes públicos, será desagradable, será una pena, será condenable, pero es legítimo el uso de la violencia. No ha habido violencia por la población de Cañada Real cuando ha sido sometida a ese escarnio, a ese linchamiento, a ese cierre de la prensa de la extrema derecha con la complicidad de la prensa de la izquierda mayoritaria, que ha permitido que se inocule ese veneno y que se criminalice a esa población, que está demostrando una resiliencia, una capacidad de lucha en una Babel, además, donde claro que hay traficantes de drogas y claro que hay derribos donde nosotros miramos para otro lado. Cuando derriban, ahí viven también familias, pero claro, no podemos asumir el derecho a la vivienda de esa gente que tiene esos comportamientos y que son derribos con un mandamiento judicial, porque han hecho la investigación suficiente. Bien, entonces el problema es que hay una especulación inmobiliaria que ha decidido echar a la gente. Y tenemos el 2 de octubre del 20, que el 2 de octubre del 22 han cumplido 2 años, en las puertas de otro invierno, del tercero. Pero tenemos también el 18 de marzo del 2022, en el que ya no son el sector 5 y el sector 6, ahora es en el sector 4, que van a derribar con mandato judicial la fuerza pública unas parcelas que han cubierto ya un procedimiento judicial
que se demuestra que ahí están cultivando marihuana, van a derribar esas parcelas y derriban el transformador que tiene enganche, como muchísima gente de Cañada Real. No les han dado los contratos, tenemos pruebas de petición de contratos a las distintas empresas que se han dedicado a distribuir la energía eléctrica en Cañada Real y no les dan el contrato, para no consolidar ese derecho que tienen ellos por haber vivido allí, lo mismo que los de Entrevías o los de Pocio Torremolinos, como estuvimos el otro día en el Círculo de Bellas Artes en un acto absolutamente conmovedor, ¿no?, donde los líderes vecinales y los arquitectos que estaban a su servicio nos explicaron cómo lucharon contra los planes parciales que querían echar a la Conchinchina, a la gente de Entrevías, y cómo consiguieron vivienda por vivienda y local por local, en una acción ciudadana pacífica absolutamente maravillosa. Hay un enorme paralelismo. La diferencia es que las organizaciones de izquierdas en aquel tiempo, incluido una parte significativa del Partido Socialista, que es un alma especuladora, la Federación Socialista Madrileña ha sido también un observatorio de especulación, imaginaros el golpe que hubo con lo de Tamayo y compañía, es decir, que, pero sin embargo ha habido también alguien que ha trabajado desde las acciones de vecinos. Bueno, pues entonces en la Cañada Real, el 18 de marzo del año 22, tiraron no solo rompió la fuerza pública, con la dirección del comisionado de la Comunidad de Madrid, Márquez Gorbea, dirigiendo la fuerza pública, sabían perfectamente cuáles eran los transformadores que daban luz a las plantas de marihuana. Destruyeron esos transformadores y destruyeron todos los demás, con lo cual dejaron sin luz también a parte mayoritaria del sector 4 y de los sectores 3, 2 y 1. De repente ya no estamos hablando de 4.300 personas, 1.800 menores, como ha dicho Ouda, sino que estamos hablando de un salto gigantesco 2 años después, pero que ya no estamos hablando del 55% de la población de Cañada Real, estamos hablando ya de un 70% casi. Y posteriormente, unos meses después, Naturgy, con protección policial, levanta 400 metros de cable aéreo para cortar la luz a esos sectores, para mantener e incrementar el corte de luz a esos sectores, ¿no? El esfuerzo es de los vecinos, el heroísmo es de los vecinos y vecinas. Todo lo demás, pues es ridículo lo que estamos haciendo respecto a lo que están haciendo ellos, con la sabiduría de no romper un cristal, porque si rompen un cristal con la movilización de la prensa que expresa a un neoliberalismo franquista y xenófobo, los titularía. Por lo tanto, esa tensión, que siempre hay tensiones por parte de sectores más jóvenes, cortar la A3, porque la Cañada Real tiene 14 kilómetros, pero la mitad es el sector 6. Y el sector 6 tiene además una zona sin asfaltar, donde desde hace unos meses están atacando a la gente del sector 6 que está en la zona sin asfaltar, donde no hay una parcela detrás de otra. Aquí un enclave étnico de origen magrebí, aquí un enclave más de población gitana. No, ahí hay una parcela aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y ahí están vertiendo con una empresa que se llama Maesco, que tiene la explotación ilegal hace un año, que le estamos siguiendo la pista con el portal de transparencia y con informaciones de cómo hay un negocio ahí de vertidos ilegales, pero de todas las obras de Madrid, y hay un negocio de que ahora lo que están haciendo es atacar a la población de la zona sin asfaltar, donde hay en algunos sitios donde hay personas mayores que llevan 40 años, pero sus hijos y sus nietos viven fuera de allí, que tienen enfermedades y no solo están sin luz, sino que además les están volcando una enorme cantidad de toneladas de tierra con objeto de que no puedan circular por esa zona sin asfaltar, que no puedan prácticamente entrar ni salir, o hacer 10 metros de acumulación en la pared limítrofe de una de las parcelas, de manera que ahí un incidente meteorológico muy fuerte puede volcar y puede hacer que esa cantidad, esa montaña de arena o de tierra, no tiene parangón. Se está haciendo famosa la Cañada Real en los medios de derechos humanos de toda Europa. Y ahora lo que tenemos, y ya termino, es que se forma una plataforma cívica, no ya Cañada Real,
que es ideada por los vecinos, vecinas y militantes que ayudamos a la causa de lucha, contratos y mesa de trabajo. La Universidad Carlos III tiene un colectivo que se llama Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III, donde un montón de gente que estudia. Esto pertenece al área de las personas que integran eso, están muy vinculadas también con la Universidad de Comillas y se ponen a hacer un estudio, y hacen un estudio de 170 páginas dirigida por un catedrático y protagonizado ese estudio por una serie de doctorandas, fundamentalmente mujeres, y se meten allí y hacen estudios de cuáles son las estrategias de supervivencia ante el corte de luz en medio de una nevada sin precedentes, y hacen 130 páginas. Y eso es lo que nos da a un montón de gente la idea de que lo están haciendo, y lo están haciendo de forma impune. Están violando la ley, están cometiendo una arbitrariedad de las administraciones públicas. Y el artículo 9.3 de la Constitución española, del título preliminar, que es la estructura jurídica doctrinal de la Constitución, cuando habla de las garantías jurídicas y procesales de los 8 artículos anteriores, que ya digo son la columna vertebral de todo lo que cae en cascada en el resto de la Constitución, habla el apartado 3 del artículo 9, habla de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que se cronifica y se hace impune, convirtiéndose en una fuerza que está excitando a los presuntos delincuentes, a los grandes delincuentes, que se dan cuenta cómo en un país con una constitución democrática se puede hacer lo que están haciendo de la lectura inversa y de una corrupción estructural sin que se levante el suelo y estalle. Eso es una invitación, eso es una fábrica de criminalidad, francamente. Entonces, claro que hay una democracia, pero es una democracia con unas patologías muy graves, muy poco democrática, porque si no es capaz de salir en auxilio los poderes públicos de la gente, que no tiene incluso ni cartas, que cuando tienen que decirle algo a la gente, claro, hay pobreza laboriosa, pero no todos están subsidiados. Y luego también la pobreza, no vamos a entrar aquí en el análisis étnico y de origen, porque no toca, y podrían hacerse, pero la pobreza y los ingresos mínimos no son iguales en todas las etnias, y en todos los grupos étnicos, y en todos los grupos religiosos, son muy desiguales. Bueno, por lo tanto, la plataforma es una construcción de la sociedad civil, de gente vinculada a la cultura de los derechos humanos. Estamos en un templo de los derechos humanos, aquí, ¿no? Por lo tanto, aquí es un lenguaje, y francamente nos hemos alegrado muchísimo de que el Club de Amigos de la UNESCO, que está en clave de lectura de derechos humanos, esa óptica es fundamental, y esa óptica está muy fuera del ideario teórico e ideológico de la izquierda, socialista y comunista, porque esa izquierda tiene unas ciertas lecturas de que es el proletariado el que va a cambiar la sociedad, y que el que no es proletario es un lumpen, y el lumpen es una masa de maniobra del fascismo. Todo eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Que en una situación de precariedad juvenil, en una situación de tráfico de drogas con la heroína y muriendo a manojos los hijos de los trabajadores son lumpen del fascismo, hay una lectura de derechos humanos que francamente ya ni siquiera se respeta cuando se entra en crisis en los países del primer mundo. Sin embargo, la lectura de derechos humanos es enormemente útil desde el punto de vista político y ético, porque te permite lanzar una mirada hacia los lugares, las cimas sociales, de que esa riqueza, ahora me voy a Punta Cana, ahora tengo no sé qué, pero ¿qué se te ha perdido en Punta Cana?
si hay una huella de carbono que nos va a impedir tener agua y tener energía y tener todo. Hay un proletariado que no hace la revolución, por las razones que podemos discutir otro día, y que lo que hace es querer vivir como los ricos. Y el capitalismo se anuda al deseo de los de abajo y no tiene ya ni compasión, porque como no son obreros de sindicato, pero son trabajadores. La pobreza laboriosa esta es una pobreza heroica que además aguanta los estigmas de la xenofobia. Pues claro, aquí tenemos nuestro racismo particular, que es el de los gitanos. Ese lo tenemos hace 500 años, ¿no? Pero también hay un rechazo porque no hay una educación en que la clase obrera entienda que tiene que moderar su visión competitiva de los trabajadores que vienen de fuera. ¿No nos hemos ido nosotros fuera también? Bien, todas estas cosas se están cocinando, y con toda esa cocina y ese sufrimiento y esa contención y esa capacidad de responder, como ha contado Oda, con esa contención, esa es la palabra. Eso es una virtud extraordinaria, porque estarían legitimados, según el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque si la base de la convivencia social pacífica es la justicia, y hay una injusticia crónica y mantenida, habría que lamentar la violencia. Y si se rompe algo, o le pasa algo a alguien, o se corta el tráfico de repente y hay un accidente, ¿cuál es la causa? La causa es la violencia del que ha cortado el tráfico. Pero en derecho hay que ver cuál es la causa de la causa. Cuando alguien ha cortado el tráfico y ha habido una muerte, o ha roto algo, la causa de la causa es la privación de derechos de esa persona. Por lo tanto, la causa de la causa es causante del daño causado. Esta lectura hay que hacerla para darse cuenta de que esta gente proyecte su reivindicación por cauces pacíficos y democráticos hacia unas estructuras de poder que no tienen corazón, y que además, en lugar de hacer lo que tienen que hacer, que es respetar y hacer respetar las leyes, utilizan las leyes para los puestos de la administración, lucrarse y ganar comisiones, y eso tiene muy poco que ver con la democracia. No voy a entrar... ¿Hay democracia o no hay democracia? Pues claro que hay democracia, pero que es una democracia muy aberrante, y no ponernos en contra de la democracia, que es lo que hace el fascismo. Como la izquierda no hace lo que tiene que hacer, denuncia a los grupos de izquierda que no hacen lo que tienen que hacer, condenan a toda la política, y con ese miedo y ese temblor de no poder ir de no poder ir a Punta Cana y de no tener vivienda, porque los alquileres están en manos del mercado. Y esa es la explicación de que la cuna del fascismo es el que la izquierda no hace lo que tiene que hacer, y el que tiene paradigmas que impiden comprender la naturaleza de los fenómenos sociales, económicos, políticos, en sociedades interculturales y en sociedades donde, pues francamente, hay una dictadura terrorista del capital, que es el fascismo. Pero hay también una dictadura parlamentaria del capital, que permite que se haga una lectura jerarquizada, donde los derechos de los ricos, mira cómo se están poniendo, porque quieren que se alarguen las hipotecas, mira cómo se ponen, o sea, que se ponen como si fuera hundirse el mundo, están muy crecidos. Claro, ha desembocado en una joven democracia un fascismo histórico con 40 años de dictadura, y están muy mal acostumbrados, y se les ha perdonado cuando no tienen propósito de la enmienda. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para entender este conflicto. Ya termino. Este conflicto tiene muchas caras, algunas de ellas están siendo estudiadas. Por ejemplo, es inaudito que a 14 kilómetros de Madrid pase lo que está pasando, y es más inaudito que el motor de movilización pacífica y reivindicativa sea un grupo de mujeres magrebíes. Eso es mágico. Por eso nosotros, claro, cuando en el año 2020, después de octubre, nos llama Tabadol, nosotros que llevamos ya 15 años en Cañada Real, fuimos, porque ese era algo magnífico. Y ese movimiento
ha movido con frío y con las mujeres y con los niños y con nieve unas movilizaciones extraordinarias, pero ese movimiento ha sufrido las contradicciones de género y eso ha sido terrible, y no voy a entrar ahí, pero hay que decirlo, porque eso se da en los españoles, en los marroquíes y en mucha más gente. Y entonces menos mal que se construyó la plataforma cívica, de manera que en ese verano donde hubo un declive y hubo amenazas y malos tratos que sufrió Ouda y que sufrieron también su familia, y eso conmovió mucho y frenó que Tabadol no era un movimiento de mujeres feministas narcisistas, eran la cabeza tractora de la movilización social con todos nosotros, los españoles que pertenecemos a organizaciones que somos militantes y estamos en los derechos humanos, ¿no? Bien, y ya finalmente decir, quiero pensar que más dura será la caída. La osadía y la violencia del Partido Popular en Madrid, con la especulación urbanística y lo que le están haciendo a la gente de la Cañada Real, se ha cortado solo la luz. Le metimos una denuncia por lo penal en el juzgado 42 con un juez desgraciadamente muy conocido por nosotros por sus tendencias de extrema derecha, por no actuar por su obligación del deber de socorro a una población sometida a ese corte de luz que se priva en cascada un montón de derechos, sobre todo de las personas más mayores, de las personas más jóvenes, ¿no? Después de que se produce ese hecho y se mantiene y se reproduce una vez detrás de otra, extendiéndolo a la Cañada Real, el Partido Popular ya ni se entretiene en decir, nosotros hemos puesto esa denuncia, el juzgado 42, el juez coge un informe de Naturgy que dice, no, aquí no se ha aportado nada, de 40 páginas, y archiva. Inmediatamente nosotros hacemos un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordena al juzgado 42 reactivar eso porque en materia de derechos humanos, con 4.000 y pico personas sufriendo ese corte, con todo ese daño, ni siquiera le pregunta a los denunciantes, a los actores de la denuncia, que diga cuál es su opinión, sino que lo archiva con un papel de Naturgy. Y el juez de la 42 lo tiene que desempolvar. Y al final sale un perito, por orden de este juez, un perito independiente que afortunadamente sale por sorteo y sale una persona profesional que es perito de esas cosas y hace un informe de 14 páginas en la que en la página 8 dice de manera inequívoca que la razón por la que se ha cortado la luz es porque se han instalado unos mecanismos que llega el momento que una vez que hay una subida de fuerza la corta. Y el juez... ¿Perdón? Limitadores de potencia. Los limitadores, sí. Bien, o sea, quiero decir, tenemos un recital de disolución de las fronteras que hay entre el poder económico, el poder político y el poder judicial. Pero que es de libro. Tenemos ahora, ya termino, que hacemos una denuncia colectiva al Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en una jurisdicción que España está recién llegada, que ha firmado ese acuerdo el 21 de mayo del año 2021. Por primera vez en la historia, España hace un recurso de derechos humanos a ese comité. Y ese recurso de derechos humanos está amparado por una autoinvestigación de la población de la Cañada Real. Que el día 12 de diciembre, que estábamos ya viento en popa, muy armado de eso, y además apoyado por organizaciones internacionales españolas y europeas expertas en derechos humanos. Se realiza la denuncia adjuntando una encuesta que el día 12 de diciembre del año 2021
realizamos más de 70 personas del barrio, ayudada por algunos colectivos que estamos allí, con un diseño de una encuesta de cuáles son los efectos en la población de la Cañada Real por el corte de luz. Eso no tiene parangón. Es decir, los legisladores estos y las altas instancias de derechos humanos europeas, al ver que esa población, en lugar de desparramar, es capaz de trabajar en hacer una autoinvestigación técnicamente diseñada. Bueno, la verdad es que es dentro del dolor es una belleza. Hay que ver también la capacidad de la expresión del poder constituyente popular en un medio, además, con tantas barreras comunicativas. Bueno, yo voy a parar aquí. Quiero mostrar que sigue la impunidad del Partido Popular, a juicio de algunos de nosotros, tiene que ver con muchas contradicciones, algunas de las cuales han sido relatadas por Ouda, han sido complementadas por esta expresión que estoy teniendo yo, pero que hay que decir también que la razón fundamental de la impunidad de este Partido Popular, que está enterrando entre escombros a los habitantes dispersos del sector 6, que eso sí que es una Babel, porque uno está allí, otro está allí, no tienen comunicación, tienen rencillas también de muchos años, son personas mayores, entre ellos. Es decir, bueno, pues acabamos de presentar una denuncia a la Fiscalía de 17 vecinos del sector 6, porque claro, como estamos allí este verano, hemos trabajado bastante con ellos, fuimos un día, hace un par de meses, a tener una reunión donde esperábamos que hubiera 12 personas, había 45 de la zona sin asfaltar y ha habido 17 denuncias, con lo cual tenemos un avance dentro de los problemas que tenemos, porque no hay mucha fuerza asociativa en el barrio, ni siquiera en el sector 6. En el sector 5, que es el que va un poco mejor, hay fuerza asociativa, pero es muy difícil que la gente participe. Hay unos atavismos también, o sea, no quiero hablar de la parte más menuda, de la infraestructura, de la conflictividad cuando hay mucha necesidad, porque hay mucha solidaridad, pero también hay mucha conflictividad, ¿no? Entonces, ya cierro. El comportamiento de una institución tan importante como la Iglesia está teniendo mucho que ver con que el Partido Popular siga aumentando su presión violenta sobre los vecinos, con todo este movimiento y movilización del mundo de los derechos humanos nacional y extranjero, porque hay 150 o 160 trabajadores sociales que están trabajando pues con Cáritas, Cruz Roja, ACEN, Fundación Secretariado Gitano, gente que trabaja en eso y que es muy amiga nuestra de toda la vida, pero claro, como tienen subvenciones de la Comunidad de Madrid, estas excelentes instituciones están poniendo límites a sus mediadores, mediadoras. Ouda es el ejemplo. Ouda no se ha cortado un pelo siendo mediadora y la han dejado sin trabajo, siendo madre monomarental con 2 niños. Aviso de navegantes. Y el párroco de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, que es la parroquia que está en el propio territorio allí, en el sector 6, no recoge las reivindicaciones de luz, ya, contratos y mesa de trabajo, y está pasilleando con las autoridades, y está condicionando con una mesa de mediación que no medía nada. Es un hombre heroico, con un pasado que auxiliando a la gente de la droga, pero claro, aquí tenemos pues esa frase de más, ¿no? Que el Cordero de Dios da una imagen de cierto cristianismo de carácter ovejuno. Y allí no solo hay personas que están dominadas por la necesidad, hay ciudadanos que se organizan y exponen pacíficamente y claramente y dicen alto y claro: el defensor del pueblo, del Partido Socialista, es un militante de la causa de la Cañada Real. El Partido Socialista tiene mucho que callar, pero también hay sectores de él que están comprometidos. Por lo tanto, la idea es, si seguimos creciendo después de este éxito que hemos tenido, bueno, y ya el editorial del País de ayer,
Electoral del País de ayer explica con toda claridad el significado del dictamen favorable que ha dado el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Quería dar este complemento. Los verdaderos protagonistas son los vecinos, pero la debilidad y al mismo tiempo la fortaleza de esta población se está ganando con su virtud y con su resistencia y con su apuesta por comprometer a las autoridades para que cumplan con su obligación, una demostración de civismo que yo quiero pensar que además le va a costar muchos votos. Los votos para mí no son fundamentales, pero para ellos sí, de manera que sectores crecientes de la población están sintiéndose conmovidos por el ejemplo de ciudadanía y de buen hacer de la población de Cañada. Bueno, muchas gracias. Nos has dejado, Agustín, un poco apabullados por todo lo que nos has contado, ¿no? También lo duda. ¿Quién quiere intervenir, decir algo? Tú, antes de empezar, me estuviste comentando alguna cosa, te dije que si querías complementar lo que se hablara, te sugiero, si quieres decir algo, bueno, y a todos los demás, claro, y las demás, por supuesto. Bueno, el turno de palabras está abierto. Sí, si quieres, no, yo te decía, porque como hemos estado hablando antes... A mí me gusta destacar, y lo habéis escuchado, que dentro de todas las malas noticias que recibimos diariamente, hay buenas noticias, como que esta demanda del Comité de Derechos Sociales de Europa ha prosperado y, según en palabras de la Asociación de Mujeres Juezas, es vinculante. O sea, que el Estado español antes del 15 de diciembre tiene que contestar a este Comité de Derechos Sociales para dar luz, contrato y mesa de seguimiento. He escuchado varias veces de la plataforma Luz, sé que recogen firmas. Si buscáis en Google plataforma Luz, ahí se recogen unas firmas en un formulario. Ya que tengo la palabra, quiero recordar que esta semana en Cañada Real se está haciendo el festival 16 kilómetros. Ayer fue la presentación y durante esta semana se hacen diferentes charlas, diferentes puestas de cine y de comida popular. Y hay dos manifestaciones, una el sábado con Drama Walker, el Centro Dramático Nacional, que ha hecho durante estos casi tres últimos años una labor encomiable por Cañada. Si entráis en el YouTube del Centro Dramático, buscáis Cañada, tiene más de 30 vídeos sobre Cañada y lo podéis ver inaccesible. El sábado hacen una manifestación o un recorrido, un paseo por Cañada Real, un paseo de Jane, que empieza a las 12 en Rivas, ¿no? A las 11 en Rivas. El domingo no puedo estar, pero hay otra manifestación, porque en mitad de Cañada existe un basurero, Valdemín Gómez, toda la basura de Madrid va para allá, y hay otra manifestación, creo que es el domingo, yo no puedo estar, pero el domingo 27, por la mañana a las 12, para pedir que la instalación de ese basurero cumpla unos mínimos de salubridad. Hablan mucho en Cañada Real de que la zona del sector 6 va a ser un parque natural con un basurero en medio. Ni no entender, ¿no? Dejando esas buenas noticias de activistas que están defendiendo los derechos humanos y que les podéis seguir a través de la plataforma Luz, y recomendando esta semana del 16 kilómetros y el paseo de Jane del sábado y la manifestación del domingo, aquí lo podría dejar, pero hace un mes salió denunciado que el basurero de Madrid tiene unas bolsas tiradas al aire libre con agujeros que están contaminando el propio barrio de la Cañada.
es denunciable toda esta situación, es preocupante y a mí me gusta que el CAUM haya tenido esta jornada de escucha y que hayan podido venir y dejarnos o donarnos su tiempo, tanto Ouda como Agustín como el CAUM. Agradecer a todos vuestra presencia. Y yo conocí Cañada por mi profesor, que está allí. Me metió en el sentido de los derechos humanos hace 12 años a montar una biblioteca en una fábrica de muebles, y he vivido ahí, y hasta hace 2 años había agua caliente, ¿no? Chabolismo queda muy reducido en el 20 posterior. Había chabolismo en la zona gitano-rumana del Gallinero, donde yo desayunaba para que fuesen al cole. Ya no existe ese gallinero, queda un poco de chabolismo en el 20 posterior, pero todo lo demás son casas que podrían pasar, muchas de ellas, la gran mayoría, un certificado o ¿cómo se llama? Cédula de habitabilidad. Muchas de esas casas podrían pasar esa cédula y podrían quedarse a vivir ahí. En el plan regional dice que se cumpla, que mientras hay realojos o planes para urbanizar esa zona, que tengan luz, que tengan agua, y es algo que no se está cumpliendo. Cuando escucho a la presidenta de la Comunidad de Madrid que le leen una carta de un niño y dice que ella no atiende a sentimientos, me dan ganas de... Aún así, tenemos aquí a mujeres que luchan desde los derechos humanos para que consigan luz como un derecho humano, y desde el Comité de Derechos Sociales se pide que tengan luz. Gracias por vuestra asistencia y el turno es vuestro. Gracias a ti también. Bueno, ¿queréis intervenir algo más? El profesor es aquel que está allí, que ya ha entrado tarde pues tenía clase. Pero... Bueno, no tengo mucho que decir. Bueno, quiero decir que efectivamente hicimos un proyecto allí para una biblioteca de Cañada Real. No todos los exalumnos son iguales, evidentemente. Así que para mí es un orgullo que haya gente así de luchadora, desde luego, y si aportando un granito, pues encantado. Pero ya me superó hace tiempo. Sigo aprendiendo. A mí lo que me llama la atención es que cuando has hablado que había una serie de poderes económicos, poderes judiciales, también hay un poder que es el mediático, que esto lo ha intentado tapar absolutamente. A mí me sorprende, he dejado de comprar El País, o no sé por qué, pero no viene al caso que ayer hicieron una editorial, hoy salga lo del Defensor del Pueblo, o sea, que parece que esto va a costar, o sea, hay como que están preparando para lo del día 15, pero me sorprende mucho que la falta de interés que han tenido los medios de comunicación, y sobre todo hay una cosa que es más importante, es que siempre han estado intentando criminalizar la noticia. Era se derriba, y detrás era se derriba la venta de drogas, las plantaciones, los transformadores. Naturgy es una empresa que tiene un corazón muy grande y que lo ha hecho porque es que aquello era un pozo sin fondo. Me parece que también se tiene que denunciar el posicionamiento de los medios de comunicación en contra de la Cañada Real y en contra de los habitantes que están allí. Y me parece que eso también es importante. Que por cierto se hizo una manifestación enfrente de Naturgy y aquello parecía que se iba al asalto, había más policía y fue totalmente pacífico. Luego no es no es anormal que muchos de los exministros en las puestas estas giratorias estén en Naturgy o en algunas empresas eléctricas.
Yo solamente quería comentar una anécdota, pero que yo no sé... Ah, perdón. No, te toca. Ya está, porque lo digo yo. Que no sé si lo habéis leído ayer, o sea, como habéis comentado el tema de la Iglesia, que se está posicionando, vamos, a favor de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues es que ayer yo leí una noticia de que el Papa había dimitido a toda la cúpula de Cáritas internacional, sí, a toda la cúpula de Cáritas. Entonces, no sé, se me ocurre que como habéis acudido a distintos organismos internacionales, que bueno, si hay un Papa que realmente defiende los derechos humanos, pues no sé, se me ha ocurrido cuando habéis comentado lo de la Iglesia, la noticia que había leído ayer, vamos. Simplemente como comentario. Ya, yo también lo leí, lo que pasa es que los designios sí. Del Papa, incluso del Papa Federico, son bastante inescrutables, porque dice, no, por defectos de esto y del otro. No, pero que ha sido a todos. Ya, pero justamente por eso dices, bueno, ¿y qué es lo que hay detrás? Porque ya quiso... Quien lo sabe, ahí está la cuestión, porque yo creo que es una noticia que impacta, claro, que de pronto dices, y luego digo internacional, porque dije Cáritas, sí, tienes a pensar, sí. Cáritas, bueno, aquí, ¿no? Sí. Cáritas internacional. Entonces, claro, ¿qué hay detrás? Pero es que, vamos, no sé quién puede interpretar esto. Bueno, y saber, pero ineficacia y no sé qué... Claro, en es muy amplio, en la gestión, pero a mí también me sospita mucho. No sé, se me ha ocurrido comentarlo a raíz de lo que habéis dicho, lo que tú has dicho de la Iglesia, vamos, del papel de la Iglesia. Pero qué sé yo, no sé, ¿alguien lo ha entendido? No lo sé, yo no sé qué hay detrás. Miguel Ángel. Vamos a ver, yo voy a hacer un poquito de historia. Historia porque me afectó como empleado de una empresa como es Naturgy, que antes era Unión Eléctrica Madrileña, Unión Eléctrica, Unión Fenosa y Naturgy. Sí. Bueno, pues el hecho del decenio 1980-1990 se hizo el famoso Plan Nacional de Electrificación Rural. Es decir, el Estado se comprometía a que todos los pueblos tuvieran una distribución de energía eléctrica para que no carecieran de esa energía. Ese plan se hizo en todos los pueblos de España, y en Coslada, en San Fernando, en Rivas hacia Madrid, en todos estos pueblos en torno a Madrid, pero cuando se llegó a Coslada, sabéis que empieza la senda galiana, Cañada Real, vienen de la Riojana, viene por Meco y va todo hasta Toledo, prácticamente va todo eso hasta Cádiz, es decir, pasando por Pozo Blanco, todas estas vías pecuarias han sido utilizadas o bien por las comunidades, ayuntamientos y por Estado, porque ahí no se podía edificar. El primer don era que no se puede edificar porque las cañadas tienen unas medidas y sobre esas medidas no se podían nada más que pasar los animales, el entorno de todo lo que se refiere a las grandes cañadas. Eso se utilizaba así. Bueno, pues la Cañada Real, cuando se propuso hacer un estudio, dijeron que de ninguna de las maneras. Entre ellos estaba Duque de Rivas, famoso en el mundo entero, porque el entorno de todo lo que es la vía pecuaria, desde Coslada hasta lo que es el río Manzanares, todo eso era de él. ¿El Duque de Rivas? Duque de Rivas, que fomentó, incluso con la empresa... El Duque de Rivas de él. No digo ninguna historia, no, es la real. El Duque de Rivas, todo lo que se ha fomentado de edificación en lo que es Rivas, era de él. Allí había manadas de toros y había manadas de animales, era de él. Y ahí se denegó electrificar a las pocas casitas que había a continuación de Coslada hacia Valdimengómez, y eso se negó. Entonces, una de las personas que se estaban estudiando ese tema de electrificación dijeron que por qué ahí no
y la cañada castellana que pasaba por toda la castellana, ahí sí se podía dar energía. ¿Por qué razón? Ahí sí y ahí no. Bueno, pues esto se quedó así con el tiempo. Yo he visto cómo la cañada real ha ido en aumento, han ido utilizando los 70 metros de ancho, 50, 40, cordeles que se unían, todo eso se ha visto. Y tú, que lo conoces bastante bien, por la explicación que has dado, pues resulta que eso ha quedado como está, y cada vez más, porque la gente se ha ido a sitios donde no pagaba nada, y ponía su caseta, porque eso es terreno de España, y España ahí yo tengo yo que poner porque es mío también. Eso decían las personas que habían allí. Si tienen derecho a esto, yo tengo derecho a poner una casa aquí, y así se hizo toda la Cañada Real. Poco a poco, pero se hizo. Pero en principio se negó la electrificación rural del Plan Nacional en esa zona, desde Coslada hasta Valdemengón, y se autorizó Valdemengón a ampliar todos los desechos que antes estaban en Rivas, todos los desechos de Madrid iban arriba y se emplearon a Valdemengón después. Esto como un poquito de historia. Bueno, yo quería comentar rápidamente, creo que conocerás perfectamente que en el año 2011 tenemos la ley de desafectación de la Cañada Real 2011, que lo que hace es precisamente ese fenómeno de que eso es una cañada por el que viene de la mesa y que es de tráfico de ganado, pues ya no es eso, sino que es algo que todavía no se sabe lo que es. Se desafecta diciendo que ya no es un tránsito de ganado, pero la ley 2011 plantea que el propietario es la Comunidad de Madrid y que la Comunidad de Madrid tiene el poder y la responsabilidad de todo lo que pase en esa cañada hasta que se enajene, es decir, que se ceda gratuitamente los tramos que tienen que ver con los términos municipales que atraviesa la Cañada Real, o bien que se enajene, incluso vendiéndoselo por parte de la Comunidad de Madrid a una entidad privada. Todavía no se ha producido la enajenación, pero sí se ha producido la desafectación. Ya eso se acabó. Luego, tú has planteado lo de los medios de comunicación. Sí, lo de los medios de comunicación y la casualidad de que empieza a moverse esto, pero se empieza a mover esto porque, siendo una minoría de la población la que está en clave de derechos humanos, es una minoría con una colocación profesional, mediática, institucional, de un alto poder de prescripción. De manera que el conjunto, la mayoría de la población no sabe lo que es la Cañada Real, no lo sabe. Pero en todos esos circuitos que tienen una fortísima capacidad de prescripción y tienen un enorme anclaje en sectores de fe con tendencias socialdemócratas y de izquierda. Esto supone que en un momento dado esa acumulación de fuerzas con el éxito nada menos que la primera demanda, en la que además se metió comisiones, que lo llamamos nosotros porque estaba en la alianza incineradora de Valdemín Gómez No, con lo cual estaban demostrando su sensibilidad medioambiental. ¿Perdón? Perdón, sí. Estaban demostrando su sensibilidad medioambiental, no solo de salud laboral, sino de salud ambiental, por las emisiones y las emisiones de los 300.000 toneladas que se incineran en la planta de Las Lomas, que está en pleno sector 6. No vamos a entrar en la zona sin asfaltar. Entonces, el impacto de ese éxito, junto con una proposición no de ley que acabamos de conseguir que presenten de manera unificada el Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid, han presentado
una proposición no de ley que se va a discutir el día 15 de diciembre, en la que plantean toda la problemática de Cañada Real, la necesidad de dar luz ya, contratos y mesas de trabajo. Y denuncian e incorporan la denuncia que acabamos de hacer a la Fiscalía, que el SEPRONA se está movilizando para hacer esa investigación como Policía Judicial de la Fiscalía de Medio Ambiente, y lo incorporan. Eso tiene un alcance, por eso que tú acabas de poner sobre la mesa, esa aceleración, tiene que ver lo mismo que la aceleración de cuando tú calientas agua. Hay una evaporación muy lenta, pero según va aumentando la capacidad calorífica, se va produciendo no solo una evaporación en la superficie del líquido, sino una evaporación tumultuosa en todo el volumen del líquido. Y ya cuando faltan 5 grados para los 100 grados, eso ya es la releche. Pues los procesos no son lineales a la misma velocidad. Eso es muy interesante porque es la idea que tenemos nosotros. Que ahora hay que pisar el acelerador, mejorar la organización y el asociacionismo de la Cañada Real y sobre todo, y ahora ya una mirada autocrítica hacia nosotros, hacia la izquierda. La cultura de los derechos humanos no está presente ni en Unidas ni en Podemos, ni en el PSOE. No está. No tienen esa cultura. Consideran estas cosas como de medio religiosas. Bueno, será muchísima gente de fe la que ha estado en la cumbre, digamos, en lo del milenio, que era del 2000 al 2015, y luego están en lo de la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos con 169 metas, con un detalle y además con una idea sistémica de que para que un objetivo de los 17 se cumpla, es necesidad que se cumplan bastante de los otros. No sé si me explico, que la Constitución española hace que se cumplan algunas cosas, pero que no se cumplan otras muchas, sobre todo las que tienen que ver con la población trabajadora, ¿no? Bueno, entonces, la idea, y te lo digo por experiencia, nosotros tenemos muchas amistades que están en estas candidaturas emergentes de 15M y tendrán muchas virtudes y estarán consiguiendo romper al PSOE y que ese bipartidismo monárquico y neofascista y neoliberal se rompa y haya gente que haga otras cosas que no es la revolución, pero es hacer otras cosas, poner un poco de freno, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí hay una asignatura pendiente que es una cosa que estamos haciendo nosotros también, que es ir por los colegios de abogados dando cursos de formación a los abogados para que sepan lo mismo que acaban de decir, es que muchos jueces no tienen el principio de igualdad de género, y no vean la que han liado los jueces, porque han dicho eso, es que no se puede, no se les puede decir nada, ¿no? Bueno, pues hay que decirlo, y eso digo yo, no solo de Podemos, sino de Unidas también, que la Unidad del PC, están en otro lugar. Y aquí ya termino diciendo, y esto tiene una consecuencia desastrosa, enormemente dañina, que habiendo gente que no se podrá quedar a vivir en Cañada Real, porque hay derecho a la vivienda, pero tiene que haber derecho a la ciudad, y en un sitio donde hay líneas de alta tensión, donde hay cruces de autopistas de alta velocidad, donde hay un AVE que pasa a 320 km/h por un lugar que hay una valla, que alguien tira una silla rota y le pega al tren y se monta una, habrá gente que no se pueda quedar allí, mediante las recomendaciones de un urbanismo racional y de un urbanismo que respete los derechos humanos y vamos, que sea racional. Pero hay mucha gente que sí se quiere quedar. Entonces, nosotros no decimos que no haya realojos. Estamos dispuestos a hablar de realojos. Pero lo que no se puede hacer es hablar de realojos para no hablar de luz ya, contratos y mesa de trabajo. No se puede. Y lo está haciendo la izquierda. Lo está haciendo la izquierda. Empezando por el Ayuntamiento de Rivas, que se están pasando 4 pueblos y que acaban de aplaudir ante el derribo de una parcela sin permiso de ningún tipo, porque se han ido, porque tienen que ver con gente de los que han atropellado, ese lío que ha habido, sí. Y tendrán que ver con gente de los que han atropellado, por lo que sea, pero han entrado sin permiso judicial, han aprovechado que se habían ido para que no les mataran el clan enemigo de ellos, y todo eso es cierto. Pero eso no quita que en un Estado de Derecho el imperio de la ley significa que además también ahí hay niños y todo.
y lo han tirado, y la alcaldesa ha salido y ha nombrado a Pedro del Cura comisionado de Rivas para la Cañada Real. Y tenemos un problema. Lo último que queremos es meternos con gente de la izquierda, y lo último que queremos es meternos con gente de la Iglesia. La izquierda tiene sus errores y tiene sus aciertos, lo mismo que la Iglesia. Pero no va a haber más remedio que decir que eso de hablar de realojos, que eso tarda 8 o 9 años. Y la lógica de los derechos humanos con el frío y con las personas mayores es ya, y eso lo ha dicho el cardenal Osoro. El cardenal Osoro, que pertenece a un sector muy derechista de la Iglesia, ha dicho alto y claro hace año y medio que hay que hablar, claro que hay que hablar de realojos, pero que es urgente y es inapelable dar la luz, y el destacamento que tiene allí en el territorio no está diciendo lo que dice el cardenal Osoro. Y en una organización tan jerarquizada como es la Iglesia Católica, nos hace sospechar que si el máximo dirigente permite que su hombre y todo el entorno de Cáritas no mencione las reivindicaciones de los vecinos, será porque entonces el pecado de no salir en auxilio de los que lo necesitan está redoblado, porque aparenta salir y permite que ni palabra de lo que dicen los vecinos. Entonces esa mirada autocrítica, que es desgarradora, tenemos que practicarla si queremos cortar el paso al fascismo. Porque si no, pues nuestras capillas y nuestras capillitas, por muy heroicas que sean, lo que han hecho nuestros antepasados, lo han hecho. Ahora, somos nosotros los que tenemos que hacer lo que hay que hacer aquí. Y reconstruir una izquierda que sea capaz de enfrentarse con sus propios vicios. Y con que cuando tú entras en el Estado, sin que haya una fuerza social que te mantenga, el Estado entra en ti. Y eso es así. No sé si me explico. Y él, de este brote ciudadano, pacífico, lleno de inteligencia, que ha conseguido la adhesión de, vamos, yo que ya soy viejo y llevo toda mi vida en la militancia, yo no recuerdo una estructura tan importante y tan compleja de gente tan influyente, intercultural, interreligiosa, que todo está descansando en el sacrificio que están haciendo ellos y su capacidad de seguir luchando. Perfecto, no, cometemos muchos errores, es muy difícil, no hay quien haga carrera de esto, de los otros o de más allá, pero el movimiento va, y nosotros lo que intentamos es que la plataforma cívica no sea el protagonista. La plataforma cívica somos un auxiliar de los vecinos, y estamos para ayudar a los vecinos también a que tengan un espejo, porque claro, en la construcción del poder popular, pues eso no es una carrera universitaria, pero muchos de los que estamos aquí llevamos muchos años haciendo esa carrera, ¿no? Por lo tanto, la mirada autocrítica, sobre todo desde el punto de vista de la izquierda, y muy en particular del Ayuntamiento de Rivas, ejemplar en muchas cosas, pero que se está equivocando muchísimo. Y hay algo muy preocupante, que es la convergencia que hay entre lo que dice el Partido Popular de la comunidad del Ayuntamiento y lo que dicen los que hablan de realojos para no hablar de lucha. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Y en política lo que cuenta son los resultados y no las intenciones. Yo lo que espero es que en un momento dado, os lo diré ya porque vengo encantado a hablar aquí, entre compañeros, en una institución muy importante de esta ciudad, y hablo con el corazón en la mano, no tengo nada que perder, y lo que quiero es la reconstrucción de un poder popular que se libere de este tipo de cosas. Y el embrión de poder popular que hay aquí, tan doliente como poderoso. Es doliente, pero es poderoso también. Y hay que sacar el fanal para buscar dónde está la virtud y crecer con la virtud, te cueste lo que te cueste. Y aquí tenemos ese fermento. Y nosotros estamos muy preocupados porque no queremos entrar en una línea anticomunista porque sean comunistas los de Rivas. No queremos entrar. Y no queremos entrar en una línea anticristiana, anticatólica, por mucho que se estén equivocando los príncipes de la Iglesia que están en la Cañada Real. Porque además la Iglesia está acumulando tal cantidad de pecados simultáneos que no queremos facilitar un proceso general a la Iglesia, porque hay mucha gente de fe que está haciendo cosas magníficas. Y ese matacuras, eso es un error gravísimo, por más que se lo ganen y por más que estén con el poder, ¿no? Entonces, nada, yo estoy diciendo, esta es la verdad más verdadera,
que sentimos muchos de los que estamos allí y hemos venido a compartirla con vosotros, que no es un relato épico ni un relato lírico, es un relato de la verdad de un proceso constituyente ejemplar en la lucha por una democracia verdadera, que sea económica y que sea social, que lo tenemos delante, que aquí está, se llama Oude y todo lo que ella representa. Yo quería preguntar una cosa. La proposición no de ley que se lleva a debatir el día 15 de diciembre, según han comentado, creo que la lucha de ustedes tiene que haber sido increíble para llegar a que se elabore este proyecto no de ley. No tanto, consiste en conocer cuáles son las contradicciones en un sistema social y durante muchos años dedicarte a estudiar mediante una investigación participativa, no estudiar en los libros solo, que hay que estudiar en los libros, pero no solo, sino estudiar en la vida y ver cómo muchas veces es la capacidad de no cometer errores lo que hace que la parte más sana de los que eran enemigos tuyos no sea el enemigo principal, aislar al enemigo principal, porque es muy difícil, lo acabo de decir, es un error muy grave tratar a los compañeros como enemigos. Pero también es un error muy grave tratar a los enemigos como compañeros, porque pertenecen a nuestra organización. Y el juego de esa tensión dialéctica es un ejercicio de construcción social, con cuadros superiores en el fondo de la sociedad que no están en las instituciones porque han elegido estar en el fondo de la sociedad. Porque bastante migración hay, y bastante tienen, muchos de los que están ahí, que tienen muy buenas intenciones, pero que se mueven y les abren en canal todo el aparato de los abogados del Estado y los destrozan, ¿no? Bien, por lo tanto, hay que tener una mirada que no sea altiva de yo pertenezco a no sé qué y esto es la repera. Fue la repera en otro momento, ahora hay que demostrar. Oye, y francamente, no he venido aquí a darle coba con los amigos de la UNESCO, pero después de lo que ha caído el Club de Amigos de la UNESCO, venga, y en un local y en otro local, y toda esta riqueza cultural, bueno, y esa capacidad de dialogar y esa multiplicidad. Yo es que veo los programas vuestros, yo no vengo porque yo ya no tengo tiempo de nada, o sea que llevo no sé cuántos años jubilado y nunca he trabajado más que ahora, porque siempre he trabajado muchísimo, ¿no? Pero claro, ver toda esa apertura, toda esa ambición, es una gloria, ¿no? Así que quiero mostrar el entusiasmo de un admirador que tomó contacto con el Club de Amigos de la UNESCO cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias y leíamos una edición en papel Biblia de los derechos humanos, con la policía fuera y en pleno franquismo profundo, ¿no? Bueno, pues estoy muy contento y os agradezco muchísimo que hayáis traído aquí a esta mujer por lo que ella representa. Y María, que se va a estudiar muy bien, os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias.